A través de los tiempos se dice que hay mujeres que podían estar en dos lugares a la vez, mujeres que poseían dones, poderes que les había entregado Dios. Bienvenidos esta noche a nuestro especial sobre santas paranormales en Más Allá. Existen mujeres que cambiaron el mundo, religiosas, místicas y reinas que dejaron su huella y transformaron la historia, filósofas y pensadoras que poseen poderes sobrenaturales, rompiendo las leyes de la física, a las que conocemos como santas. Como las fantásticas Shadvi, mujeres santas de la India, quienes viven en eterna pobreza, aquejándose de la codicia y las necesidades materiales para llegar a la iluminación. Mujeres veneradas como Caína de Mauritania, una imponente guerrera, sacerdotisa y profetisa africana, quien luchó contra las tropas árabes que arrasaron su país en el siglo VIII. Una mujer que era considerada santa y que tuvo que convertirse al Islam para poder sobrevivir luego de sufrir horrendas visiones entre sueños apocalípticos. Mujeres que también hacen parte de la tradición occidental como Eudoxia Mitrievna, nacida a mediados del siglo XIV y quien luchó contra las invasiones de los mongoles que pretendían destruir Moscú. Se dice que poseía el don de curar a los soldados imponiendo sus manos y que se transformó en monja luego de recibir potentes visiones provenientes de entidades superiores. En la actualidad, su santidad es reconocida por la Iglesia Ortodoxa rusa, mas no por la católica. Historias que desafían toda lógica y que exploraremos esta noche al internarnos en el fantástico mundo de las santas. Mujeres que supuestamente podían ver el futuro, y algunas de ellas dejaron profecías terribles acerca del fin del mundo. Mujeres que también podían curar cuando no había medicina, cuando solo sus manos transmitían el poder de Dios. Están en casi todas las religiones. Esta noche hablaremos de las santas, de sus poderes y de su origen y sus enigmas. Y para eso tenemos un grupo de invitados, un panel que los va a dejar alucinados. Tenemos, por ejemplo, aquí a Daniel Londoño, ex sacerdote agustino, que además estuvo trabajando en el Vaticano. Muy buenas noches, Daniel. Hola, Esteban, buenas noches y qué bueno poder estar de nuevo acá en Más Allá. Usted aquí es queridísimo por todos los televidentes, lo aman, y quería preguntarle, en su vida como sacerdote estuvo muy cerca allá al centro de control, digamos, donde manda el Papa. ¿Todavía se cree mucho en santas en esos lugares? Sin duda alguna, aún se cree en las santas porque tienen un gran poder en la iglesia, porque son estilos de vida bien particulares. Y más, sabes, Esteban, en un mundo como hoy, donde la mujer está siendo tan maltratada, tan despreciada, ahí hay una relevancia del poder de las santas único. Bueno, muchas de ellas sufrieron, hoy vamos a ver historias, porque algunas fueron martirizadas, que es el nombre que se dio en la cristiandad al asesinato y la tortura de ellas. Pero también para hablar de la historia, de un punto de vista histórico, tenemos a alguien que aparte de historiador es periodista y ganó el premio Simón Bolívar de periodismo, el señor Nicolás Pernet. Muy buenas noches. Buenas, ¿cómo estás, Esteban? Qué bueno tenerlo aquí después de como un año. Mucho tiempo, todo un milagro también es, ¿no? Que usted estaba lejos de este país investigando. Estuve unos meses en Texas viendo el archivo de García Márquez que está allá, sí. Maestro Pernet, yo le quería preguntar lo siguiente. Desde el punto de vista histórico, para nosotros, para los colombianos, ¿son relevantes e importantes las figuras de las santas, por ejemplo? Sin duda, cuando España llega a América y establece todo un proceso de conquista y de colonia, la idea de las santas fue fundamental, en parte porque, como todos sabemos, los santos tienen un poder especial para culturas que eran politeístas, que manejaban varios dioses.
Entonces, al llegar la cristiandad y al traer la idea de un Dios único, los santos y las santas después van a dar como esa idea de múltiples figuras poderosas que van a reemplazar muchos de los dioses africanos o indígenas, que luego van a crear una especie como de sincretismo con la idea de santería, pero obviamente los santos y santas son parte fundamental de la historia de América Latina. Podríamos decir rápidamente que detrás, por ejemplo, de las santas que quieren los santeros o a las que les piden los santeros en ritos, lo que hay son dioses africanos, por ejemplo. Sí, y yo creo que, que muchos hemos sabido o hasta bailado canciones, por ejemplo, cuando hablan Santa Bárbara, bendita, y después ese es el Changó. Es toda la idea de que los santos pueden convertirse también en una especie de representación, de máscara en ciertos casos, de dioses muy antiguos que tenían las culturas traídas aquí como esclavos durante la colonia. Bueno, y también estamos con alguien que se está volviendo famosa ahora en un montón de programas, la escuchan debatiendo sobre Dios, y para mí es un honor que esté aquí. Ella es periodista y es teóloga además, Yarley García. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, un gusto estar aquí contigo y con tus invitados. Yarley, vamos a hablar también de los poderes paranormales, los dones. ¿Eso es común en todas las religiones, en la creencia de que una mujer, por ejemplo, pueda curar, pueda estar en dos lugares a la vez, pueda levitar? Bueno, es muy común en las religiones porque Dios es sobrenatural, pero sobre todo en la Biblia, en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, hay un hecho bien sabido, y es que vino el Espíritu Santo y la gente empezaba a hablar en lenguas para todos los creyentes que estaban ahí, que en ese tiempo era una iglesia de muchos milagros, era muy común que mucha gente fuera sanada solamente con que pasara la sombra de los apóstoles. Hay muchísimas historias de los dones del Espíritu Santo de los que estaremos hablando, y también bíblicamente pues dice que son para los creyentes. Bueno, antes de que entremos aquí a debatir y a exponer todo esto, Joana Arenas les preparó una nota donde se cuenta cómo una mujer se convierte en santa o qué se considera una mujer santa. Obsérvela, por favor, y tuiteen con el numeral de esta noche, que es Santas Más Allá. Una mujer santa es una persona que ha intercedido entre los hombres y Dios. Un ser puro que ha demostrado sus dones para el bien de la cristiandad y cuya iglesia ha considerado un ser iluminado. Actualmente, la veneración a las santas está entre todos los cristianos, con excepción de los protestantes, quienes piensan que son una forma de idolatría. Asimismo, se llega a considerarlas santas por su ejemplo de vida y la manifestación de los siguientes síntomas de santidad: visiones sagradas y éxtasis religiosos, poderes sobrenaturales, curación, telepatía, estar en dos lugares a la vez, manifestaciones cadavéricas. Luego de morir su cadáver, no se pudre y expele un olor parecido al de las rosas. Poderes que poseía Xenia de Petersburgo, quien vivió en Rusia en el siglo XIII y quien, después de quedar viuda, decidió vestirse de hombre, haciéndose llamar Andrés, bendiciendo su ciudad durante las noches, señalando los 4 puntos cardinales y prediciendo la fecha de la muerte a quienes caminaban en las calles. Asimismo, se dice que el zar Alejandro III se curó de una extraña enfermedad luego de que puso tierra de su tumba debajo de su almohada. ¿Tienen las mujeres santas poderes? ¿Se trata tan solo de creencias? Queda en usted llegar a la conclusión final. Historias sorprendentes que nos habla de mujeres que, por ejemplo, se cambiaron las ropas y se vistieron como hombres para predicar, y a su muerte la tierra del cementerio donde fueron sepultadas se volvió mágica, digámoslo así, o bendita, y curaba a gente tan importante como el mismísimo zar de Rusia. Santas que están tanto en Oriente como en Occidente. Antes de que vayamos a debatir ese tema, con el numeral Santas Más Allá ya nos están escribiendo. Un saludo grandísimo a Jenny Garzón, a José Saldarriaga, a la familia Mejía Valencia, que siempre dice que aquí nos ve desde México. También a Búho Orejudo, Wilson Eduardo Daza, y hoy es San Carechimba. A todos ustedes, muchas gracias, y sigan tuiteando con el numeral Santas Más Allá. Por favor, les voy a pedir algo. Tuiteen
las fotos o las imágenes de las santas en las que ustedes creen. Si no creen, pues escriban que no crean, pero quiero verlas y aquí iré narrando cada una. Daniel, una pregunta. Nos hablaba la nota de que hay diferentes grados de santidad. ¿Estos son los que también ve la Iglesia, envía investigadores para ver si son reales? Sí, claro, porque la Iglesia tiene unos criterios fundamentales, lo que diríamos un largo proceso para poder declarar a una mujer santa o a un hombre santo. En primer lugar, las virtudes heroicas que llamamos, las virtudes en lo que tiene que ver con la fe. De igual manera, en el proceso de beatificación, por ejemplo, que es el segundo peldaño, el primero siervo o sierva de Dios, en la beatificación se requiere un milagro. Ese milagro es revisado, si se trata de una curación, por más o menos unos 60 profesionales médicos que dan un veredicto y ellos hasta que llegan al punto donde dicen la ciencia no puede demostrar que en efecto esto ha sido un milagro, o sea, está mucho más allá, porque tú sabes que hay fenómenos que los puede explicar la ciencia, la psicología, la psiquiatría y una cantidad de ciencias que podrían afirmar, no se trata de un milagro, esto sucede de una manera natural. Entonces, estos médicos dan ese veredicto y luego sí sigue el proceso de la canonización, que es otro tiempo y se exige otro milagro. Este proceso no sigue este rumbo cuando se trata, por ejemplo, de mártires. Los mártires van casi directamente a la santificación porque son seres que han entregado la vida por Cristo, han sido asesinados o han sido quemados. O, por ejemplo, en el último caso, el caso más reciente de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que está próximo a su beatificación, a su canonización, pues realmente nos hace ver eso que tú preguntas, y es como si hay grados y como si hay un elemento de estudio profundo sobre esas situaciones. Y me complace, Esteban, esta noche que esté la teóloga Yarley y que esté Nicolás, porque me parece muy importante empatar esos puntos de la historia, como tú hacías referencia al mundo prehispánico y como tú hacías referencia, por ejemplo, a los pasajes bíblicos y a todo lo que la Biblia inspira en torno a los santos y a las santas. Y es lo que yo iba a preguntarles a ustedes dos, o el que quiera responder acá. Esos poderes paranormales, levitar, curar, estar en dos lugares a la vez, ¿a qué obedecen? ¿Obedecen a un don de Dios? ¿Dios es el que está fluyendo por esa mujer o ella misma los genera como un, no sé? Obedecen, bíblicamente obedecen al derramamiento del Espíritu Santo en las personas. La Biblia dice que el Espíritu Santo pone dones para el beneficio de la iglesia. Entonces está el don de ciencia, de sabiduría, de discernimiento de espíritus, de sanidades, de milagros, don de fe. También de profecía, de lenguas y de interpretar lenguas humanas y angélicas. Esos dones están en la Biblia, y si uno ve la iglesia de los primeros creyentes, y por ejemplo me gustaría referirme a una santa que se llama Santa Tecla, que no sé si de pronto para ustedes conocida, en la iglesia ortodoxa está. Hay un libro apócrifo, un libro deuterocanónico que dice que ella predicó con Pablo, se convierte en la doctrina de Pablo y por convertirse le iban a echar a las fieras. Ella logra escaparse, primero la iban a quemar en la hoguera, ella se salva milagrosamente, luego un gobernante se enamora de ella, la acosa, ella lo agrede y ahí sí le van a lanzar a las fieras y vuelve y se salva milagrosamente. Entonces digamos que los primeros hechos de la historia están muy plagados de eso. O sea, estamos hablando de que Yarley nos está contando de un libro apócrifo que la iglesia no reconoce, pero que en él está ya la historia de una mujer santa que se salva de que la maten. Claro que sí. Nicolás Pernet, yo le iba a preguntar, para los ortodoxos, para la cristiandad en general, las santas son muy importantes. Todavía en Rusia y en todos esos países que, si bien no siguen al Vaticano, ellos siguen pensando en que existen mujeres santas. Claro, como yo te decía ahora, sin duda la presencia de la mujer y de las santas es fundamental porque también se opera un proceso de identificación de que una buena parte, la mayoría de la población creyente son mujeres y por ende la idea de tener santas o vírgenes, como también hablábamos a veces sobre la aparición de vírgenes, da un proceso de identificación. Y también en América, cuando aparecen las santas latinas como Rosa de Lima o las vírgenes mexicanas como la de Guadalupe, son fundamentales para el proceso de catequización porque es justamente traer a alguien de la propia tierra, de la propia región, que se ve morena, que parece que es local, como una forma de crear esa idea de empatía y de identificación. Así que desde siempre y
y aún hoy todavía la figura de la santa es fundamental para las religiones. Continuamos en Más Allá, en esta noche dedicada a las santas, a esas mujeres que parecen dar en sus manos bendiciones que curan y que transforman la humanidad y que por su boca salen profecías. También estamos leyendo con el numeral Santas Más Allá un montón de imágenes que están enviando todos ustedes sobre mujeres. Está Santa Bárbara, Santa Lucía, que tiene un Platón con los ojos, que es la patrona de los ciegos, y un montón. Sigan tuiteando. Por aquí, por ejemplo, está Fierita83, Derli, está también Farid Nazar, Adrián Tepes. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse esta noche. Y Joan Arenas elaboró una nota sobre una santa increíble, Santa Teresa de Jesús, y esta es su historia. Si existe una historia llena de mística y extrañas manifestaciones, es la de Santa Teresa de Jesús. Nacida en Ávila el 28 de marzo de 1515, Teresa fue una muchacha inquieta que ingresó al convento de la Encarnación de las monjas carmelitas, en donde se mostró débil y con grandes problemas de salud, padeciendo desmayos, una cardiopatía y fiebres súbitas. Padecimientos que se agravaron el 15 de agosto de 1539, día dedicado a la Asunción de la Virgen, cuando sufrió un ataque repentino y violento compuesto por convulsiones y un coma profundo que la dejó paralítica durante más de 2 años. Luego de recuperarse, Teresa empezó a manifestar dones y visiones espirituales. En 1542 se le apareció Jesucristo dándole instrucciones sobre su trato con las demás personas de la comunidad. Y en 1558 su alma fue raptada por el Espíritu Santo, quien la llevó a conocer el infierno, por lo que fue perseguida por la Inquisición. Visiones que hicieron que cientos de personas la buscaran para que les contara cómo era su futuro y la vida después de la muerte, según anotó Pierre Baudot, su biógrafo. Hasta exhalar el último suspiro, Teresa gozó la dicha de conversar con personas a quienes les revelaba los secretos del cielo, el infierno y lo venidero. Visiones que quedaron plasmadas en la película española Teresa, el cuerpo de Cristo, de 2007. Endemoniada no, sino toda engolfada de Dios, que de tanto quererlo le he hecho ya mi prisionero. En la actualidad, la veneración a Santa Teresa se extiende por el mundo cristiano y son miles los milagros y curaciones que se le adjudican. Milagros como el de poder levitar y observar el futuro. ¿Era Teresa una iluminada o se trata tan solo de una tradición? Queda en usted llegar a su propia opinión. La historia de Santa Teresa, esto sí es increíble, perseguida por la propia iglesia, porque cuando ella empezó a decir que Cristo la visitaba y le daba profecías y la habían llevado al infierno, la buscó la Inquisición, incluso la tuvieron un tiempo casi torturándola. ¿Por qué creen ustedes que están aquí conmigo que esto sucedió? Si era Cristo el que la llevó, ¿por qué la persiguió la propia iglesia? Eso se da de manera común en la historia de la iglesia. Tú sabes que las cosas de Dios son muy difíciles muchas veces de interpretar, de reconocer. Solamente el tiempo es el que va demostrando cómo ahí hay una manifestación divina. Recordemos a Juan Diego, cómo en un principio no fue recibido por las altas jerarquías y dudaban de que realmente la Virgen se le manifestara. Está hablando de otro tema, pero igual hace referencia a esto, y de una u otra forma estos fenómenos son vistos con cierto recelo en la iglesia, por eso necesitan muchas veces ser estudiados, no solamente el caso de Santa Teresa, sino otros casos a lo largo de la historia que también son reconocidos. Y señorita teóloga Yerley García, es normal, existen historias en la cristiandad y también en otras religiones en que rapten, digamos, una persona y la lleven al infierno y vuelva y diga, sí, fui al infierno. Al apóstol Pablo, por ejemplo, él dice, no sé si en mi carne o fuera de mi carne, pero él dice que él fue al tercer cielo, y muchas revelaciones que él escribe en sus libros, que Pablo pues prácticamente es el que pone toda la teología, la mayoría de cartas del Nuevo Testamento son pues las cartas paulinas, ahí él habla de eso, él habla de que él tuvo un rapto. El apóstol Juan, por ejemplo,
tiene la visión en la isla de Patmos del Apocalipsis, y él también dice que tuvo un rapto, que él estuvo con ángeles, los ángeles le dijeron que no se le arrodillara, en fin, y escribió toda una revelación. Lo que pasa es que en la época del medioevo y la Iglesia Católica pues tiene grandes problemas con la brujería, ¿no? Se la pasó con el perdón, cazando brujas cientos de años. Entonces digamos que no daba tampoco el espacio a eso sobrenatural pues dentro de sus mismas lides. Doctor Pernet, vea, hay una cosa que le iba a preguntar. Una santa que fue perseguida por la Inquisición. Históricamente, ¿cómo entender eso? Sí, como lo que decían ahora sobre justamente la misma alerta y desconfianza del Santo Oficio en ese momento ante todo lo que pudiera ser considerado herejía. Pero yo quería contar algo sobre la Santa Teresa, que es muy importante, y es que fue una santa que escribió su biografía. Ella misma redactó su biografía, y además de ser santa es doctora de la Iglesia y ha sido una de las escritoras más prolíficas del santoral. Y justamente en sus memorias ella contó una historia de un momento en que es iluminada por un arcángel, ustedes me corrigen si me equivoco, y el arcángel la penetra con una flecha que está incendiada en su punta, y la penetra en el pecho, la saca de nuevo y vuelve a penetrarla. Y justamente esa historia fue la base que tomó el escultor Gian Lorenzo Bernini en el barroco para hacer una gran, una especie como de escultura muy, muy importante de la historia del barroco, que está ahora en Roma y que ha sido vista con mucha duda, porque el rostro de la santa es de éxtasis, y es un éxtasis que para algunos investigadores es de índole sexual claramente, pero obviamente no fue esa la historia, sino que fue su éxtasis divino, que en un punto nos lleva a preguntarnos cuánto hay de humano y cuánto hay de divino justamente en todas estas explosiones de éxtasis y de visión y de santidad de estas santas. Este es el convento de las Dominicas, aquí en Salamanca, España, en Europa. Por estos pasillos caminó una santa, Santa Teresa de Jesús, y vamos a entrar a su confesionario. Acompáñenme. No es el morlo, no son ensoñaciones, seguir por ahí. ¿Es el confesionario de Santa Teresa de Jesús? Será buena cosa para entender. Este es el convento de las Dominicas. Por años, este lugar fue considerado un lugar sagrado. Bueno, esas imágenes que vieron era yo en el convento de las Dominicas donde vivió, y ese era el confesionario de Santa Teresa. Y les quiero contar algo aquí para que el señor historiador y los teólogos acá me saquen de una duda. Me contaban muchas personas que estaban ahí, la guía y algunos devotos, que es común que Santa Teresa cuando estaba viva iba caminando y se encontraba con algún desconocido y le decía: usted se va a morir en 2 años. Y se morían, era como si pudiera ver el futuro. ¿Es normal eso en la santidad? Sí, claro, es normal, y esto me da pie para explicarte unas cosas, y es lo siguiente. Hay fenómenos que tú mencionaste al comienzo, que es la bilocación, ¿sí? Está el fenómeno de las visiones, está el fenómeno de las revelaciones, está el fenómeno de las locuciones, está el fenómeno de los estigmas y otros más, ¿no? Entonces, esto es posible en una persona que está en un proceso de acercamiento a Dios, y más Santa Teresa, y el historiador nos lo dirá, que se ubica en una época de la alta mística de la Iglesia Católica. Si hay alguien difícil de entender en sus escritos, es justo Santa Teresa, por la calidad, diríamos, del lenguaje que ella usa, y por algo fue declarada por la Iglesia Católica como doctora. Entonces tengamos en cuenta ese aspecto, que es muy importante. Pero en torno a la pregunta, sí, en efecto, eso puede suceder, como ocurre en la variedad de santas en la Iglesia. Doctor Pernet. Sin duda, en ese momento, cuando España se expande como imperio durante el mundo, en donde justamente el capitalismo empieza a ganar fuerza, el comercio, la moneda, digámoslo así, muchos temas mundanos de la tierra son cada vez más fuertes, la visión religiosa, la visión espiritual gana fuerza al mismo tiempo, porque justamente entre más la gente siente que vive en un mundo que está regido por lo material, más le hace falta volver a muchas creencias religiosas. Por eso la fuerza de esta santa y de toda este inicio del Renacimiento y el Barroco temprano es justamente porque el mundo es cada vez más material, y por ende la fuerza espiritual gana mucha más presencia. Sí, y yo le iba a preguntar otra vez por las visiones.
¿esas visiones son como las de los profetas? ¿Son las santas profetas, por ejemplo, o no? ¿O es otra cosa? No hay más profetas hasta Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista debería ser el último de los profetas porque se supone que la revelación de la Biblia ya está completa, ¿sí? Pero esos dones, digamos, esos dones de palabra profética, eso debe ser como para la edificación de la iglesia, pero parecería que es como más como el don de sabiduría, digamos, el de poder decir cosas del futuro. Pero, por ejemplo, por eso también pasa que hay muchas sectas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces se para alguien y dicen, no, es que yo vi, Dios me dijo que pasó esto, y después matan a 150.000. Lo que dice Arley es muy importante, ojo, esto hay que aclararlo porque ciertamente el último profeta es San Juan Bautista, como tú bien lo has dicho, pero dentro de la Iglesia Católica, en el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes, pero la profecía o el ser profeta no es adivinación, no es predecir el futuro, sino crear el futuro desde un anuncio, diríamos. Tú eres profeta por el bautismo, en cuanto que anuncias algo que va mucho más allá del mundo presente, que tú construyes lo que llamamos en términos teológicos el reino de Dios. Entonces somos profetas en ese sentido, no en que se prediga el futuro, sino en cuanto se construye el futuro. La revelación ya está terminada. Por ejemplo, la revelación de Teresa de Ávila, un ejemplo, entonces habría que contrastarla con el Apocalipsis. ¿Será que dijo algo diferente? ¿Me entiendes? Vea, aquí me pregunta, dice así, eso es muy interesante. Adrián Tepes dice, para el historiador, dice aquí con el numeral Santas Más Allá, que si le puedo preguntar si perseguían a ella no por ser santa la Inquisición, sino también por ser mujer, porque de pronto las mujeres no deberían ser doctoras, ni leer, ni escribir. Bueno, todos sabemos que la Iglesia ha sido acusada muchas veces de cierta misoginia porque en la misma Biblia y en todos los mitos de la creación están ligadas al pecado, a la tentación, a la manzana prohibida, todo esto. Pero yo creo que al contrario la Iglesia, bueno, no al contrario, pero sí se puede matizar diciendo que la Iglesia ha sido muchas veces una opción para las mujeres en muchas épocas, por ejemplo, que han sido escritoras, que han sido pensadoras, que han sido muy estudiosas, porque muchas... Por ejemplo, muchas poetisas fueron antes monjas o muchas religiosas tuvieron una obra poética muy amplia justamente porque el convento, la abadía era uno de los pocos lugares a donde las mujeres podían ir, por ejemplo, para formarse, para educarse, para estudiar. Entonces, más allá de toda la misoginia que se puede encontrar en la Iglesia, pues también cabe resaltar cómo la Iglesia ha sido un refugio para muchas mujeres que por fuera de la Iglesia no hubieran tenido la capacidad de educarse ni de escribir, por ejemplo. Bueno, aquí nos están escribiendo muchos, William Eduardo Daza, Jonathan Paso, a todos ustedes muchas gracias, sigan ahí escribiendo y subiendo sus imágenes de santas en el numeral Santas Más Allá. Si quieren seguirme, mi Twitter es @cruzescribiente. También tengo muchas imágenes en Instagram para que vean mis historias, también soy Cruz Escribiente. Y no se vayan porque la historia que sigue después de estos comerciales es completamente enigmática aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que nos deslizamos por los laberintos de la santidad, de las mujeres santas. Y para eso también Joana Arenas ha preparado una nota sobre una santa que se podía mover con la mente, que podía estar en dos lugares a la vez. Observen esta historia y tuiteen por favor con el numeral Santas Más Allá. Las antiguas escrituras nos hablan de dos mujeres cuyas actuaciones rompían las leyes de la física. Dos mujeres iluminadas que defendieron al cristianismo sobre su propia vida, transformándose en santas. Se trata de Santa Catalina de Siena y Santa Ágreda. Santa Catalina nació el 25 de marzo de 1347 en Siena, Italia, sufriendo desde la adolescencia de visiones místicas, donde era raptada por ángeles hasta el mundo espiritual, contemplando la gloria de Dios. En 1375 sufrió las heridas de Cristo en forma de estigmas espirituales que solo eran visibles para ella misma, pero que le causaban gran dolor. Durante su agonía en 1380, los testigos relataron que su cuerpo se estremecía mientras su voz aseguraba que luchaba con demonios. Demonios en su lecho de muerte. Como
como informó su testigo ocular. Santa Catalina comenzó a cambiar y a hacer varias señas con la cabeza y los brazos como queriendo demostrar que sufría graves ataques de demonios y permaneció en este estado durante 1 hora y media. Una historia rodeada de hechos sobrenaturales, como la de María de Jesús de Ágreda, una monja española del siglo XVII, quien además de levitar y curar a enfermos, poseía el don de la bilocación, la capacidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo, por lo que fue perseguida por la Inquisición. Dones que fueron cuestionados hasta que un grupo de evangelizadores enviados a México mostraron a los indígenas diversos retratos de monjas, quienes identificaron la imagen de Sor María como una mujer joven, vestida de azul, que les había hablado de Dios antes de la llegada de los europeos. Testimonio que deja abierta la posibilidad de que la santa hubiese podido viajar en el tiempo y el espacio antes de la conquista y se pudiese comunicar en lenguas diferentes a la suya. En la actualidad, el culto a Santa María de Jesús de Ágreda sigue vigente y cientos de personas le ruegan por una ayuda. Historias que realmente rozan con la ficción, pero que están más en el mundo de la fe. Y eso es lo que queremos explorar esta noche. Esos hechos que supuestamente provienen de estas mujeres santas. Y quiero preguntarle a todos los que están aquí, desde su punto de vista, ¿qué piensan de esto que se llama bilocación? Pero primero, Daniel, explíquenos qué es la bilocación. Bueno, la bilocación, como muy bien ustedes lo agregaron una nota, es estar 2 veces en el mismo lugar con presencia física. Santo Tomás de Aquino dice que es imposible estar en 2 lugares en presencia física, o sea que la bilocación es contradictoria, y él explica más bien que se da es por representación. Se da por representación el fenómeno, más no una presencia real. Y ese fenómeno de representación, dice Santo Tomás, que se da por un hecho sobrenatural. Pero de igual manera lo contrapone a lo preternatural, que dice que también puede darse eso mismo como una manifestación diabólica. O sea, se pueden dar los 2 fenómenos, no solamente por manifestación divina, sino por manifestación diabólica. Y la bilocación ha sido, a través de los siglos, muy difícil de explicar en la Iglesia. Quizás el mayor argumento que tiene Santo Tomás, no hay mayores acercamientos a este fenómeno que aparece siempre en el misterio, aparece, como tú dices, más allá. O sea, la bilocación es estar en 2 sitios a la vez, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. La física dice que es imposible. Sí, claro. O sea, parte de la idea del tiempo es que uno no puede estar en un mismo espacio y tiempo a la vez. Tiene que estar realmente uno solo en un lugar, porque es único, sus átomos son únicos y todo lo demás. ¿Eso es común, la bilocación? No, es el único caso de bilocación que yo conozco. En la Biblia hay un caso de un apóstol, hay un etíope que está leyendo la Torá, la Biblia, y quiere que alguien se la explique y quiere ser bautizado. Y de repente se teletransporta, lo voy a parafrasear de esta manera, un apóstol le explica y le dice que nada lo impide ser bautizado y lo bautiza. Digamos que eso sería como lo más parecido. Y tengo que decir que yo pues me eduqué en seminarios protestantes, entonces nosotros no creemos en los estigmas. Para nosotros los estigmas son un asunto demoníaco, porque entendemos Isaías 53, que dice que Jesús ya llevó todas nuestras enfermedades y nuestros dolores. Eso es muy interesante, porque a muchas santas, doctor Pernet, como a ellas, les decían, es que eso que está haciendo usted, o lo que está diciendo, que hoy en día podría ser, un médico podría decir, es que esa señora tiene esquizofrenia o algo así, pero en ese tiempo la misma iglesia decía, eso que está usted diciendo es obra del demonio. Sí, bueno, pues igual con las mujeres y con todos los seres humanos ha habido mucho estigma por las enfermedades. Recordemos que muchas enfermedades llamadas histeria en el siglo XIX eran consideradas demoníacas también, y la medicina lo que ha hecho ha sido mostrar muchas veces todo un proceso de cómo lo que se manifiesta son realmente emociones humanas, estados humanos, que todavía no entendemos. Todavía el ser humano es un misterio para sí mismo, desde los estados psíquicos, los estados de la salud, del cuerpo, de la emoción, de la psique. Entonces, muchos estados que todos hemos sentido muchas veces, que hemos llegado a sentirnos muy extraños, se podían considerar tanto tomas demoníacas como éxtasis divinos, como una serie de explicaciones, porque al final la santidad
como muchos temas de religión, son explicaciones a fenómenos humanos que justamente no hemos entendido, y una de las explicaciones es la divinidad. Y yo quiero preguntar aquí, está el Anónimo, John Jairo Ernesto, Hernando Gómez y Jenny Garzón, y dice, pregúntele a los teólogos, ojo con esto, si es que tal vez esas santas puede que no sean santas, sino que hayan estado poseídas por el demonio. Así preguntan. Yo solamente paso mi... En cuanto al tema de los estigmas, pues repito, para nosotros sí son un asunto que puede entenderse como posesión, porque en Isaías 53 habla de que el Mesías llevó ya nuestras enfermedades, nuestros dolores. Entonces digamos que un humano como que vuelva a padecer esos dolores mesiánicos, al menos en la teología protestante no tiene ningún sentido. Sí, diríamos, los signos por los cuales uno llega a discernir qué es demoníaco y qué no es demoníaco es la finalidad y es la opción de vida. Por ejemplo, voy a colocar el ejemplo Santa Rita de Casia, que tuvo un estigma en la frente. ¿En la frente? En la frente. ¿Y cómo era? Una marca en la frente, duró toda la vida con esa marca en la frente. Y ella se consagró como religiosa después de haber sido soltera, casada y viuda. Ella tuvo los 4 estados de vida. Su vida era una vida de santidad, y por eso sería absurdo decir que un estigma es demoníaco, porque justo lo que manifestaba Santa Rita eran signos de Dios, eran milagros, era una vida completamente comprometida, era participar de la corona de Cristo, como también habla San Pablo, somos partícipes de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces por eso subimos en nuestro cuerpo las llagas, como San Pío de Pietrelcina, también hablando de hombres, que llevó esas llagas en sus manos, en su espalda inclusive, ¿no? Eso es para nosotros es muy representativo, es muy sagrado, porque es ver al Cristo ahí en cada hombre sufriendo. Y en este caso, pues tal como lo cree en la Iglesia Católica, con respeto, por supuesto, a la Iglesia Protestante, pues son 2 miradas diferentes. También un saludo a Tulio Fernández, que nos está preguntando lo siguiente. Dice, históricamente las monjas fueron hechas, y las santas, monjas y santas, dice acá, para dominar a los demás. ¿Es posible que eso haya sucedido? ¿Las imágenes de las santas sirvieron para dominar a los indígenas? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Bueno, no, pues yo estoy de acuerdo con ella. Bueno, pero doctor Pernet. Bueno, no, porque igual es, como ya hablábamos, es toda parte del proceso de evangelizar, obviamente, y sirvieron para dominar, pero también para liberar. Digamos que el uso de religión ha sido usado de muchas maneras. Por ejemplo, el 20 de julio se dice que fue escogido por los criollos como el Día del Florero porque era el día de Santa Librada, justamente, y que era una forma de unir su causa política a una santa que la gente podía ligar con la libertad, con la liberación, con la independencia, o con la libertad, digámoslo, del gobierno local. Entonces, sin duda, la Iglesia, los santos, todos esos símbolos fueron usados para dominar, para conquistar, para catequizar, pero también la Iglesia y las enseñanzas de Jesús han sido usadas como formas de liberación y como símbolos que han dado fuerza a movimientos de revolución inclusive. Y aquí me están diciendo un montón que hable de Santa Ágreda, porque están asombrados con eso de que ella estuvo al mismo tiempo en 2 lugares, que estaba en Europa y estaba supuestamente en América, y cuando los conquistadores fueron y les mostraron una imagen de ella, dijeron, no, pero esta señora viene aquí hace rato. ¿Eso realmente es probable? ¿Es posible? Sí, claro que es posible. Yo siempre apelo a que las acciones de Dios superan nuestras categorías espacio-temporales. Y además, cuando uno logra comprobar en efecto con signos tangibles, visibles de que eso ocurrió, sin duda alguna ocurrió. Yo pensaría que hay que apelar también a la categoría principal de este programa, la categoría metafísica, de mirar mucho más allá, ¿no? Mucho más allá de lo racional inclusive, que a veces nos coge presos, ¿no? Dentro de unas categorías, cuando dice, no, eso es imposible, eso no existe. Sí, hay cosas que existen, y por fortuna. Si ustedes han tenido contactos con santas, si han visto alguna vez, por favor díganos con el numeral Santas Más Allá, y ya mismo leo los comentarios. Y sobre eso mismo, Yarley, usted que es teóloga, me están diciendo aquí, ¿hay santos y santas en todas las culturas, en todas las religiones?
digamos que en Oriente, por ejemplo, hay santones, ¿no? Los que se alimentan de prana, por ejemplo, que de hecho una de las dos santas, no fue Santa Agreda, sino Santa Catarina, duró mucho tiempo, o hay una historia que dice que duró mucho tiempo alimentándose solo de la Eucaristía, o sea, con periodos de ayuno muy prolongados. Si uno ve y mira esas mismas cosas en Medio Oriente, sí, hay gente de 100, 120 años que se alimenta de la luz del sol. En el protestantismo, el tema de los santos es una cosa un poco diferente, digamos que no hay imágenes ni este tipo de consagraciones, y la palabra santo para los protestantes significa apartarse para Dios, entonces digamos que todos son santos y con dones que se ven mucho, es mucho más místico. Claro, muchos de nuestros televidentes, como vivimos en un país con libertad de cultos, pueden ser protestantes. Y es mucho más común dentro del protestantismo que se vean esos dones, gente, obviamente digamos que hay una parte que es no tan chévere, pero hay una que es un poco más real, donde la gente discierne espíritus, tiene una profecía sana, bueno, se ven mucho más sana, milagros, todo esto, se ve muchísimo más porque la gente cree mucho más en ese Pentecostés. Bueno, muchas gracias. Y ustedes no se muevan, pero antes les quiero contar que en octubre sale mi nuevo libro, Expedientes X Colombia. Sacamos unos documentos y los encontramos en archivos secretos sobre ovnis que estuvieron aquí y que el ejército colombiano tuvo contacto con ellos. Eso va a estar en un libro que desde octubre estará en todas las librerías del país, que se llama Expedientes X Colombia. Ya volvemos en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada al misterio de las santas. Llegó el momento de Joana Arenas y su sección Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Hoy le quiero hablar de la primera mujer latinoamericana declarada como santa por la Iglesia Católica. Es ella, Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, que realmente se llamaba Isabel. Lo que pasa es que su madre desde muy pequeña le empezó a decir Rosa porque decía que en su rostro siempre se reflejaba un color muy parecido al de esta flor. Santa Rosa de Lima realmente era laica, no era religiosa, es decir, estaba consagrada a Dios, consagrada a la Iglesia, pero no tenía ningún voto religioso. Era tan consagrada que mucho antes de ser canonizada ya era declarada patrona del Perú y de Filipinas. Resulta que en su casa recibía a muchas personas que iban en búsqueda de alguna ayuda, pero también a varias personas que iban enfermas y que consideraban que ella podía ayudarlos con su enfermedad. Y es así, hay muchísimos testimonios que aseguran esta santa pudo haberlos curado de alguna enfermedad. Tanto así que al Papa Clemente X, el Papa de su época, le llegaron con el rumor de que había una mujer consagrada a Dios que estaba sanando a varias personas en el Perú. El Papa no se creía mucho esta historia, pero le insistían y le insistían en que conociera la historia de Santa Rosa de Lima. El Papa, al ver tantos testimonios que hablaban de esta mujer, hizo una petición bastante curiosa. Dijo que si sobre su escritorio caían una cantidad de pétalos de rosa, pues él aceptaría a esta mujer como una santa. Para curiosidad no solo del Papa, sino de todos nosotros, les quiero contar que esa lluvia de rosas se dio. Sobre el escritorio del Papa llovieron rosas y fue entonces que él dijo: puede ser un milagro, puede ser una santa. Y en 1671 declaró a Santa Rosa de Lima. Les cuento además que en el centro histórico de Lima, en el Perú, está el convento que era antes la casa de Santa Rosa, donde llegan miles de feligreses todos los días a solicitarle un favor a la primera santa latinoamericana. Si ustedes conocen más santas, por favor escríbanos con el numeral Santas Más Allá. Si quieren comentar algo de nuestro programa, pues también recibimos todas sus opiniones. Nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Muy interesante ese Más Allá Plus de esta noche. Santa Rosa de Lima. Se dice, Daniel, que incluso llueven rosas en la casa donde ella vivió, que se convirtió en un convento. ¿Qué podemos hablar también de Santa Rosa?
Santa Rosa de Lima, lo primero que yo quiero decir, es una cosa increíble, y para esto apelo también a Nicolás más adelante, y es cómo muy a pesar de la época, una mujer es aceptada, una mujer es reconocida y una mujer no religiosa. O sea, fue lo interesante de ella, una mujer no religiosa. Se supone que la religiosa tenía mucho más vínculo con la iglesia, con la jerarquía, con ciertas acciones de misiones, pero Santa Rosa de Lima es todo lo contrario, y cómo es reconocida. Pero el otro elemento por el que tú me preguntas, y es muy común en la vida de los santos encontrar el símbolo de la rosa. Ocurre en Santa Rita de Casia, que hace el milagro de la rosa también, y ocurre en Santa Rosa de Lima, que hace otro milagro con este papa de su época. Entonces, podríamos decir que es un elemento recurrente, un elemento que tiene rasgos de divinidad, la rosa y las espinas, asemejadas con las espinas de Cristo. Entonces, creo que es bien interesante hacer esta lectura siempre desde una postura, diríamos, mucho más allá de lo que vemos aparentemente. Bueno, señores, señor Pernet, Santa Rosa de Lima va a ser patrona también de Filipinas, y claro, es como la gran Santa de América. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve tan importante? Bueno, de Filipinas porque España llega hasta Filipinas y el Imperio Español se expande por toda América y una parte de Asia también. Por eso decía Carlos V que era el rey de un imperio donde nunca se ponía el sol, porque siempre era día en algún lugar del mundo que era de dominio español, y por eso todavía se habla español en ciertos lugares en Filipinas, y por eso también la Santa de América era Santa de Filipinas. Lo que decía ahora Daniel sobre justamente ese proceso de canonización de una figura no religiosa, puede tener explicaciones políticas también, por ejemplo, porque estamos hablando de un momento en que ya estamos en el siglo XVII, que ya es la tardía colonia, y ya hay una gran presencia española y de criollos ricos en América Latina, qué sé yo. Entonces ya, por ejemplo, hay una especie de casi que de exigencia que haya una representación también teológica, como después va a ser política también, se va a pedir primero que haya más marqueses en esta zona e inclusive más santos y más santas. Digamos que se puede ver como una lectura de una figura que se impone como una manera de darle preeminencia y su lugar que se corresponde a un virreinato tan rico como era todo el Perú, que era la zona de La Plata y de toda la zona de las minas. Entonces, cuando hay riqueza y hay un poder político ya asentado, se puede comprender que una figura no religiosa se vuelva santa, como también pasó en Francia con Juana de Arco, por ejemplo, que era una niña tomada que justamente como para darle fuerza política a ese mito, se declara santa más adelante. Vea, aquí me está escribiendo, dicen que le pregunté a la teóloga, está Matt Carlitos, Felipe y bueno, Elia Fierro, me están diciendo que le pregunte que si por favor les puede aclarar ¿qué es un rapto angélico? No sé, eso están escribiendo. Que porque las santas supuestamente lo viven. No, es que, o sea, no sé si es un rapto, porque el rapto, dice la Biblia que va a ser un momento en el que los creyentes se van a ir primero, ¿sí? Los creyentes se unirán con Dios primero, y dice que será como en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Entonces digamos que ese es el gran rapto. Es decir, en la teología cristiana universal. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo, él dice, no sé si fue en mi carne o fuera de mi carne, pero yo fui al tercer cielo, o sea, fue tomado y fue al tercer cielo y obviamente lo devolvieron. En el gran rapto pues ya no van a devolver a nadie de la iglesia, sino que ellos se van a quedar a que sigan aconteciendo ciertas cosas del Apocalipsis. Qué pena interrumpirla, pero nos vamos porque se acabó. Nos raptó el tiempo. Daniel, muchas gracias. No, a ti, muy amable por la invitación y muy contento con este programa y con los que nos siguen cada noche. ¿Dónde lo pueden seguir rápidamente? @LDanielLondono. Sí, señor. Y Yarley, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Doctor Pernet, muchas gracias por volver aquí a Más Allá. Y ustedes que están allá, nos vemos en 8 días, porque recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.